La CIA y el asesinato de Robert Kennedy. Sirhan Bisara Sirhan fue condenado por el asesinato de Robert Kennedy el 17 de abril de 1969. El magnicidio sigue envuelto en controversias que apuntan a la CIA. Ocurrió en la cocina del Hotel Ambassador de Los Ángeles. Sirhan disparó su revólver calibre 22 contra el senador demócrata por New York Robert Francis Kennedy. Era el 5 de junio de 1968 y Bobby acababa de ganar las primarias de California y marchaba sin obstáculos hacia la Casa Blanca, o al menos a ser el candidato demócrata en las elecciones de noviembre de ese año. Kennedy recibió 4 impactos de bala. Uno en el lado derecho de la cabeza. Tenía 42 años y 11 hijos. Igual que ocurriera con el crimen de su hermano John Fitzgerald, el caso de Bob continúa envuelto por un halo de misterio en el que no faltan todo tipo de teorías. En ambos casos, las investigaciones oficiales determinaron que fueron perpetrados por asesinos solitarios que actuaron por motivaciones personales, sin ninguna organización que les diera cobertura. Según la justicia, el palestino de nacionalidad jordana Sirhan Bisara Sirhan fue el único autor de los disparos que le quitaron la vida a Bobby Kennedy el 5 de junio de 1968 en la cocina del Hotel Ambassador. Pero hay un problema en la conclusión oficial, y es que en esa ocasión se escucharon, y quedaron grabados en un audio, 13 detonaciones, de las cuales solo 5 pudieron provenir del arma de Sirhan. Sirhan fue condenado a muerte como único asesino de Bobby Kennedy el 17 de abril de 1969, 3 años después se le conmutaría la pena por cadena perpetua, después de que confesara haber matado al senador por sus simpatías por el Estado de Israel. Pero aquella confesión no convencería a nadie, salvo al tribunal que lo juzgó, y sería el propio Sirhan quien años después dijo que en realidad no recordaba nada, ni del crimen ni del juicio. Que no sabía qué había hecho en la cocina del Hotel Ambassador ni qué había dicho ante el tribunal. De la vida previa de Sirhan se sabe poco. Nació en Jerusalén, sus padres eran palestinos y de origen jordano. Era cristiano y había buscado con afán una iglesia que pudiera contener sus ansias de fe y acaso de esperanza. Cambió varias veces de comunidad religiosa, y ya como adulto, se unió a la Iglesia Bautista primero, luego a la Adventista del Séptimo Día y también se interesó en el ocultismo. Cuando tenía 12 años, su familia emigró a los Estados Unidos y después de un breve periodo en Nueva York, se afincó finalmente en California. En algún momento de su corta vida, antes de disparar a Kennedy, abrazó el antisemitismo, el antiamericanismo y el nacionalismo palestino. El origen árabe de Sirhan lo convirtió en el primer terrorista árabe en actuar en Estados Unidos. En 1994, sus abogados sostuvieron que lo habían hipnotizado antes del crimen, lo que habría sonado como una versión delirante si no existieran documentos que prueban que la CIA intentó durante años crear asesinos programados por hipnosis. El 4 de junio de 1968, Robert Kennedy logró la mayor victoria de su carrera política, al vencer en las primarias del estado de California y Dakota del Sur, lo que despejaba su camino hacia la batalla presidencial. Esa misma noche, el senador pronunció su último discurso en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Justo después de la medianoche, para evitar que caminara entre el público, su equipo de seguridad decidió llevarlo hacia la sala de prensa atravesando la cocina del hotel. Allí caería abatido. La autopsia de Bobby comprobó que una bala había pasado a través de la hombrera derecha de su chaqueta sin entrar en su cuerpo, otras 2 lo habían alcanzado debajo de la axila derecha, y que el tiro fatal impactó en el cráneo atravesándole el cerebro. En total, Kennedy recibió 4 disparos y, aunque no murió nadie más, otras 5 personas resultaron heridas por distintos proyectiles. Se efectuaron al menos 9 disparos, pero el revólver Iver Johnson Cadet de Sirhan solo tenía capacidad para 8 proyectiles. Y 3 habían quedado sin disparar. Más tarde se encontraron otras 3 balas, por lo que en total se habían efectuado 12 disparos. La versión oficial del asesinato tampoco encajaba con el único documento sonoro que recoge el crimen, la grabación que realizó el periodista Stanislaw Prustinsky, en la cual pueden escuchar perfectamente 13 disparos. En la petición de libertad condicional, que le sería denegada, Sirhan sostenía que no recordaba haber estado en la cocina del Hotel Ambassador y menos haber disparado al senador. Tampoco tenía recuerdo alguno de lo que había dicho en el juicio y que al releer su declaración nada de lo dicho le resultaba familiar.
En el escrito, los defensores de Sheeran sostuvieron que había actuado bajo los efectos de la hipnosis. Esa explicación habría resultado delirante si para entonces no hubiera salido a la luz algo que en 1968 nadie sabía. La CIA tenía un proyecto de programación de asesinos mediante el uso de la hipnosis y el LSD. La noche del 4 de julio de 1954, la ciudad de San Antonio, Texas, fue sacudida por la violación y el asesinato de una niña de 3 años. El hombre acusado del crimen fue Jimmy Shaver, un piloto de la Fuerza Aérea de Lackland, que se encontraba en la zona. Shaver, que carecía de antecedentes penales, dijo que no recordaba nada. 2 meses después el comandante del hospital militar, el coronel Robert S. Bray, ordenó que el Dr. Louis Julian West, jefe de servicios psiquiátricos de la base aérea, le realizara una evaluación psiquiátrica. Debía decidir si Shaver estaba legalmente cuerdo en el momento del asesinato. Shaver fue hipnotizado y se le administró Pentotal con un resultado sorprendente. Shaver recordó todo y reconstruyó punto por punto el crimen. El aviador fue condenado en base a esta confesión obtenida por el Dr. West. Lo que nadie sabía era que el Dr. West formaba parte de un programa ultrasecreto de la CIA iniciado el año anterior. Los archivos secretos del Dr. West fueron destruidos, pero en la década de los 70 unos pocos se filtraron y The New York Times informó sobre ellos como un programa secreto para aprender a controlar la mente humana. El nombre en clave era MKUltra e incluía 149 subproyectos y por lo menos 185 investigadores trabajando en instituciones en los Estados Unidos y Canadá. En 1956, West informó a la CIA, los experimentos que comenzó en 1953 finalmente habían dado sus frutos. En un artículo de 1956 titulado Estudios psicofisiológicos de hipnosis y sugestionabilidad, sostenía que había logrado algo que parecía imposible. Sabía cómo reemplazar recuerdos reales con otros falsos en seres humanos sin su conocimiento. Una de las líneas de investigación, que se llevaba a cabo con presos y pacientes psiquiátricos, era la de programar asesinos utilizando drogas como el LSD. El MKUltra era tan secreto que cuando John M. C. Cone sucedió a Dulles como director de la CIA a finales de 1961, no se le informó de su existencia. Menos de media docena de agentes de la agencia supieron del proyecto durante los 20 años que duró. La CIA esperaba producir mensajeros capaces de incrustar mensajes ocultos en los cerebros, implantar recuerdos falsos y eliminar los reales en personas sin su conocimiento. El objetivo más alto era producir lo que llamaba asesinos hipnoprogramados para actuar en el marco de la Guerra Fría. Aunque estuviera prohibido por la legislación vigente en aquella época, la CIA no vacilaba en probar sus experimentos en seres humanos en territorio de los Estados Unidos. Desde 1974 hasta 2020, los distintos abogados defensores de Sheeran v. Sarah Sheeran presentaron 14 peticiones de libertad condicional. En casi todas las ocasiones, además de presentar los informes de buena conducta de las autoridades carcelarias, volverían a plantear la posibilidad que fuera un asesino programado por la CIA. En agosto de 2021, finalmente la Junta de Libertad Condicional del Estado de California se la concedió, pero el gobernador Gavin Newsom, haciendo uso de las prerrogativas del cargo, decidió que siguiera en la cárcel. Nunca se sabrá con certeza si fue un asesino programado o un ejecutor consciente del asesinato de Robert Kennedy. Lo único cierto es que no actuó solo, y que ya no se conocerá la identidad de sus cómplices y de los ideólogos del que hasta hoy es el último magnicidio en los Estados Unidos.